O sea, se hablaba de secuestros a empresarios, a ganaderos y a otros sectores. Y nosotros descubrimos que la iglesia también estaba siendo objeto de violencia y de hostigamiento por parte del crimen organizado. Para llegar a la conclusión de que detrás del asesinato de sacerdotes estaba el crimen organizado, detectamos algunas características importantes. La tortura, primero el hostigamiento y las amenazas. En México existen cerca de 850 amenazas de muerte de sacerdotes, ¿eh? Luego viene la tortura o el levantamiento y la tortura. El levantamiento, a veces los secuestran a los sacerdotes, después de que los hostigan, los torturan, y el asesinato. Es una cosa tremenda y lamentable, ¿no? Que cualquier asesinato es horrible, pero nosotros detectamos que el asesinato a sacerdotes era un asesinato muy cruento, muy violento. Están matando a los sacerdotes por ser curas, porque son un estabilizador social, y cuando desestabilizan a la comunidad, el crimen organizado inquista en la comunidad el silencio, el terror, y entonces se genera la narcocultura, la narcopolítica y la narcoeconomía. Él lo quisieron asesinar, precisamente porque él habló muchas veces de las deficiencias del Estado y de la seguridad que en Guerrero se estaban viviendo, y de cómo el crimen organizado pues prácticamente es el que gobierna ese Estado. Es un narcogobierno, ¿eh? Y no te lo podemos decir, es un narcogobierno. Nosotros no hemos detectado, y yo te puedo decir que nosotros en el estudio no tenemos, ¿verdad?, así ninguna información de que un sacerdote esté coludido con el crimen organizado. Trabaja en tierra de narcos y tiene que de alguna u otra manera buscar la manera de convivir. Sí, por su propia seguridad. Por la seguridad de él y de la comunidad. Sí, ciertamente ha habido una campaña de desprestigio contra el trabajo sacerdotal en México. Obviamente el fenómeno de la pederastía, que no podemos negarlo, existe. El fenómeno de la homosexualidad, no podemos negarlo, pero existe. Y lo decimos con esta contundencia. El sacerdote es un hombre y es débil como cualquier otro, pero su trabajo es mucho más fuerte porque se entrega. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representan necesariamente el pensamiento de la producción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mexicanos en Off. Hoy les compartimos la entrevista con el periodista y sacerdote Omar Sotelo. Así es, escucharon bien, un sacerdote y periodista quien además dirige el Centro Católico Multimedial, un medio de comunicación que en los últimos años ha dado visibilidad a la violencia que el crimen organizado ejerce contra religiosos. Reconocido con el Premio Nacional de Periodismo, el padre Omar Sotelo ha sido un faro de luz en medio de la violencia y la censura. En esta entrevista nos comparte su visión, sus luchas y el compromiso que lo mueve, construir una sociedad más justa y defender la dignidad humana. Acompáñenos a escuchar esta conversación con una de las voces más importantes en el periodismo en México. Comenzamos. Bueno, yo soy el director del Centro Católico Multimedial. El Centro Católico Multimedial lo fundamos hace ya más de 15 años, ¿verdad? Es un organismo que fundamos cuando yo era secretario ejecutivo de Comunicación Social en la Conferencia del Episcopado Mexicano, y ahí fue como surge el primer germen de lo que es hoy el Centro Católico Multimedial. Entonces soy el fundador, ya soy el director, ¿verdad? Junto con Ricardo y con Guillermo Gazzanini, que son los que colaboran con nosotros. ¿Y cómo fue el proceso que lo llevó a combinar su vocación de sacerdote con el periodismo y la investigación, además, que es otro de los rubros que usted aborda muy a profundidad? Bueno, yo soy sacerdote y pertenezco a la Sociedad de San Pablo. La Sociedad de San Pablo tiene como carisma la evangelización
a través de los medios de comunicación social. Entonces, desde que nosotros ingresamos al seminario, pues esta cosquillita de la investigación, del periodismo, de llevar pues el evangelio a través de las técnicas y de los nuevos modelos de comunicación social, pues poco a poco nos fue inspirando, ¿verdad? En el trabajo y en el apostolado que fuimos ejerciendo. Y en mi formación, pues obviamente en el área de comunicación social, yo me fui encaminando a lo que es el periodismo. Siempre me fue apasionando el periodismo, el dar a conocer, ¿verdad?, la verdad a través de cualquier medio, de la cámara, del micrófono, de la fotografía. Siempre fui un apasionado de la fotografía, me encantaba la fotografía. Y es así como pues mi formación se fue perfilando hacia el área periodística. Entonces yo me ordeno sacerdote, ¿verdad? Y aunado a la formación sacerdotal, también me titulo en el área de comunicación social, como licenciado en Ciencias de la Comunicación, y después me especializo en periodismo. Está increíble, padre, y algo importante que decir es que su labor periodística le ha valido uno de los grandes galardones en la rama. Usted es un Premio Nacional de Periodismo por este trabajo tan importante que ha realizado, sobre todo hablando de denunciar la violencia contra la iglesia. ¿Cómo fue que usted decidió empezar a especializarse en ese tema? ¿Por qué decidió entrarle ahí? Yo creo que las investigaciones que empezamos a realizar en el Centro Católico Multimedial, poco a poco nos empezaron a llevar a este lamentable fenómeno. Empezamos a ver que la violencia crecía en el país y que la violencia estaba pegando en diferentes sectores de la sociedad y que la iglesia no estaba exenta de esa realidad. O sea, se hablaba de secuestros a empresarios, a ganaderos y a otros sectores. Y nosotros descubrimos que la iglesia también estaba siendo objeto de violencia y de hostigamiento por parte del crimen organizado. En un primer momento fue difícil porque nadie creía que en un país como el nuestro, con un 80% de católicos, este fenómeno estuviera pasando. O sea, realmente hasta nos empezaron a decir que eso no era posible y que si había alguna violencia contra algún ministro de culto, algún sacerdote, algún colaborador cercano a la iglesia, pues era pues una víctima de la violencia generalizada, era causa de la violencia, no había como una intencionalidad, no, pues le tocó por la violencia, ¿no? Si no era algo específico por el tema de que fuera un sector, ¿no? Exactamente. ¿no? Si no es otra víctima más de la violencia que ocurre en el país. Exactamente, entonces nosotros nos empezamos a dar a la tarea de en diferentes partes del país si había repercusiones o si había violencia o si había persecución o si había hostigamiento contra ministros de la iglesia y nos encontramos con una realidad que sí. Y poco a poco fuimos descubriendo, ¿verdad?, que la violencia empezaba a aumentar en diferentes sexenios. De hecho, nosotros sacamos un reporte, un análisis, un texto que se llama Tragedia y Crisol de Sacerdocio en México, donde hicimos la primera investigación y la sacamos a la opinión pública. Obviamente nosotros ya dábamos reportes anuales de esta incidencia, iniciando con uno de los fenómenos, uno de los crímenes más violentos y fuertes que tuvimos en México, en 1993, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Desde ahí empezamos a darle seguimiento, ¿verdad?, a esta situación. Y empezamos Eso fue en Guadalajara, ¿no? Este fue en Guadalajara, exactamente, del cual hasta la fecha no hay ningún detenido, ¿eh? Es un caso que sigue abierto y hasta la fecha podemos decir que el caso Posadas es un monumento a la impunidad. Eso es un parteaguas y nos da pues la cimentación a seguir investigando qué estaba pasando. Así empezamos a ver que en los sexenios, Posadas Ocampo fue en el sexenio de Salinas de Gortari, luego vino Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora, ¿no? Y vimos cómo, por ejemplo, en los sexenios últimos de Calderón y Peña Nieto, la violencia contra la iglesia era enorme,
relacionada con esta guerra al narcotráfico, padre. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué está pasando? Descubrimos en nuestros estudios que detrás del asesinato de muchos de los sacerdotes que nos habíamos presentado estaba la mano del crimen organizado. Incluso este padre que menciona de Guadalajara, recuerdo que en esta serie llamada Narcos se lo atribuyen a que fue, en que en realidad iban por el Chapo o por alguno de estos, o sea que fue un cruce, ¿no? Y que en este cruce, pues el padre Supuestamente que era una confusión, que al cardenal lo habían citado a cierto lugar en el aeropuerto y que en ese momento estaba ahí uno de los grandes narcos, creo que era el Chapo Guzmán, y que ahí lo iban a matar. Entonces cuando llega el cardenal, no llega el Chapo, llega el cardenal, el sicario asesina al cardenal confundiéndolo en teoría, confundiéndolo con el Chapo. El cardenal era un hombre de 1,80, fornido, yo lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo, y el Chapo pues es un hombre de edad mediana, ¿no? De estatura mediana. Entonces no había posibilidad de que de que hubiera una confusión. Al cardenal lo asesinan a 1 metro de distancia, ¿verdad? Incluso tenía pólvora en la cara y demás, tenía su pectoral, o sea, no había posibilidad de una confusión. Eso habían dicho. Y eso también era una característica que también los demás asesinatos de sacerdotes también está ahí, o sea, la difamación. Fíjate, nosotros para llegar a la conclusión de que detrás del asesinato de sacerdotes estaba el crimen organizado, detectamos algunas características importantes. La tortura, primero el hostigamiento y las amenazas. En México existen cerca de 850 amenazas de muerte de sacerdotes, en la República Es Mexicana. una cifra O sea, pequeña. es una cifra alta. Y nos quedamos cortos porque es una información que hemos recabado de persona a persona, de conocidos, ¿no? Entonces está la amenaza, el hostigamiento. Luego viene la tortura o el levantamiento y la tortura. El levantamiento, a veces los secuestran a los sacerdotes después de que los hostigan, los torturan, y el asesinato. Es una cosa tremenda y lamentable, ¿no? Que cualquier asesinato es horrible, pero nosotros detectamos que el asesinato a sacerdotes era un asesinato muy cruento, muy violento, tremendo, en casos horribles, ¿no? Y después, este caso es la difamación. O sea, no les bastaba con asesinar al sacerdote, sino que después de asesinado, lo difamaban, recriminalizaban a la víctima y decían, no, es que, por ejemplo, ¿no? Mataron a 2 sacerdotes jóvenes en Guerrero, en la carretera de Iguala. Y el gobernador dijo en aquella época, pues los mataron porque andaban de fiesta. Andaban en un pueblo, que andaban de noche haciendo 2 curas en un pueblo donde había narcos. Y luego iban con mujeres. Pues las mujeres, la mujer que iba con él era la hermana del padre Iván, la cual tuvo una lesión en los dedos. A los muchachos fueron a presentar un trabajo musical que ellos hacían, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué tiene de malo que anduvieran en la noche? Los padres los mataron, pero la situación es que decían que ellos los mataron porque se lo buscaron por andar fuera, como ¿no? dice, los recrimina, Exactamente. ¿no? O sea, es su culpa, ¿no? ¿Para qué andaban tal noche y con mujeres ahí? Lo mismo ahí, lo ¿no? dijeron del cardenal Posadas, que bueno, andaba ahí y lo confundieron y por eso lo mataron. Cuando hay testimonios muy reales y muy claros, por ejemplo, en el caso Posadas, de que él hizo unas denuncias de cómo el crimen organizado ya estaba invadiendo la zona de Jalisco y otros lugares, y estaba hablando de una manera fuerte, y después de que hace esa denuncia, 15 días después de eso, lo asesinan. Sacerdotes que han denunciado así algunos casos, los han asesinado. Entonces, descubrimos que atrás estaba el crimen organizado, que no eran víctimas al margen de una violencia generalizada, sino que verdaderamente estaban matando sacerdotes porque eran sacerdotes. ¿Y por qué los mataban? Interesante esto, porque el sacerdocio en México tiene un trabajo muy importante. El sacerdocio en México es un estabilizador social. Estabiliza a la comunidad. Cuando se asesina a un sacerdote, no se mata a una persona, se aniquila toda una institución. La iglesia
en su zona parroquial, ¿verdad? No solo ofrece un servicio espiritual, sino que también ofrece, ¿verdad? Ayuda a migrantes, servicios médicos, educativos, protección de derechos humanos a niños, a mujeres. Cuando hay una desgracia, una tragedia, Cáritas está siempre dispuesta a ayudar. O sea, la iglesia abre casas de migrantes, abre instituciones de ayuda en diferentes situaciones. Inclusive hemos tenido casos dentro de las investigaciones en donde algunas comunidades sacerdotales en algunos estados de la República han generado hasta bolsas de trabajo para los migrantes. Y esto obviamente compite con el crimen organizado. Entonces, ¿Es por este contrapeso, padre? O sea, que representa hasta También. y por, digamos, afectar intereses que puede tener por el supuesto, propio narco. cuando hablamos de estabilización, la comunidad, a través de los servicios parroquiales, la comunidad, la zona está estabilizada porque, como te digo, se siente protegida. Esto compite con algunos miembros del crimen organizado, no solo del narcotráfico, esto es importante, ¿eh? No solo, porque el crimen organizado no solo es el narcotráfico, hay trata de personas, venta de armamento y otro tipo de situaciones de alto nivel. Y entonces la comunidad compite con eso, la comunidad parroquial. Por eso, cuando el crimen organizado ve en esta estabilización una competencia, trata de eliminarlo. Y entonces, ¿qué pasa cuando se desestabiliza la comunidad? ¿Verdad? Se enquista primero la cultura del silencio. Así actúa el crimen organizado. Quiere mantener callada a la comunidad, nos quiere mantener callados. No en vano, México es uno de los primeros países donde más periodistas han asesinado, junto con sacerdotes. México es hoy por hoy uno de los países más peligrosos en América Latina para ejercer el sacerdocio. México es uno de los primeros países en América Latina en donde ser periodista es peligrosísimo. México es uno de los primeros países en donde trabajar por los derechos humanos es peligrosísimo. Entonces, Pater, y desde esa perspectiva justamente es la pregunta, ¿cuál es el papel que juega el Centro Católico Multimedial frente a una ola grande de violencia que se vive actualmente y la impunidad que parece haberse normalizado, ¿no? Exacto. Esta pregunta es muy importante porque, mira, nosotros hemos detectado esta situación. Nos cuestionaba, y les voy a platicar una anécdota. Cuando nosotros publicamos Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, en aquella época estaba llegando Monseñor Franco Coppola, quien fue nuncio apostólico en México. Y yo recuerdo que estaba en su casa y acababa de desayunar y me hablan por teléfono y me dicen, ¿te hablan por teléfono? Y me digo, caray, ¿quién? Y si te hablan de la Nunciatura. Y le digo, mira, de la Nunciatura solo te llaman para dos cosas. ¿Para hacerte obispo o para regañarte? A mí no creo que me hagan obispo, jamás. Y le hablo a Guillermo Gazzarini, que es el jefe de información del CCM, y le digo, ven, acompáñame con el nuncio, el regaño va a ser para los dos. Fuimos y es ahí donde entonces le damos a conocer al señor nuncio estas características que vemos, o sea, porque él traía información muy disminuida de lo que estaba pasando en México. Claro. Y nosotros le dimos a entender, mire, están matando a los sacerdotes por ser curas, porque son un estabilizador social. Y cuando desestabilizan a la comunidad, el crimen organizado enquista en la comunidad el silencio, el terror, y entonces se genera la narcocultura, la narcopolítica y la narcoeconomía. Estos elementos están bien vigentes en los territorios en donde está copado el crimen organizado. La gente ya no puede comprar la verdura, la leche, la carne a ciertos lugares. Tiene que comprarlo a cierta gente porque el crimen organizado les dice a quién comprar y dónde comprarlo y a qué precio comprarlo. La cultura, la narcocultura, ¿verdad? O sea, los niños... O sea, esto es importante. El reclutamiento de jóvenes tiene mucho que ver con esta imposición de una narcocultura. Los niños quieren ser narcos. Es aspiración. Es aspiracional. Termina siendo aspiracional. Los niños dicen, no, pues quiero traer ese dinero, no traer esa ropa, Exactamente. esos carros.
Ahí nosotros, lo que señalas, ¿qué hacemos como Centro Católico? Visibilizar esta situación. Estamos visibilizando esta situación. Y es importante porque te digo, al principio de la investigación, nosotros nos costó mucho trabajo darla a conocer. Primero aquí, ¿saben ustedes que la investigación que nosotros realizamos no se dio a conocer aquí en México? Se dio a conocer en Inglaterra. En Inglaterra fue donde empezaron a visibilizar que nosotros estábamos haciendo estos señalamientos. De ahí se pasó a Washington y de Washington llegó a México. Entonces, ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, visibilizar algo que está presente y que al principio nadie creía en ello. Claro, padre. ¿Y cuál ha sido justamente la reacción del Estado mexicano y de la jerarquía eclesial ante los informes del CCM, padre? Como varios que ya nos mencionó, por ejemplo, la de los asesinatos de sacerdotes, lo de sacerdotes y la pandemia. ¿Qué reacciones ellos han tenido, padre? Bueno, déjame decirte que precisamente con esta visita al nuncio de esta plática que les hacía con el nuncio apostólico, surge el documental de Tragedia y Crisol del Sacerdocio de México. Este documental lo hicimos precisamente para dar a conocer esta realidad y dar respuestas a situaciones que nos cuestionaban, ¿no? Y fue un documental que presentamos en la Cámara de Diputados, ¿eh? Lo llevamos a la Cámara de Diputados. Y ahí se presentó, y en esa ocasión estuvo presente el secretario de la Conferencia del Episcopado, Alfonso Miranda, ¿sí? Estuvo también Monseñor Carlos Garfias, que es uno de los grandes promotores de los diálogos de la paz y que ha trabajado mucho con las víctimas de la violencia, ¿verdad? Y estuvieron ahí representando junto con los diputados. Entonces, la conferencia poco a poco fue asumiendo esta realidad que no se podía callar. Al principio era difícil, porque como te decía, no nos creían, nos señalaron incluso de amarillistas algunos sectores, no todos, algunos, ¿verdad? Decían que esto no era real, que esto era una situación que nosotros estábamos utilizando como para darnos a conocer, pero ya después cuando vieron las cifras lamentablemente son frías. Hablan por sí solas. Y a mí nunca me gusta hablar de las cifras, soy enemigo de las cifras, pero son las que nos acomodan y las que nos ponen ahí, ¿verdad? En la cara la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Padre Sotelo, ¿se ha sentido en algún momento presionado o censurado por documentar y denunciar estos hechos? Ciertamente la investigación que nosotros llevamos es incómoda, o sea, incomoda, ¿no? Y sabemos que esta investigación a veces puede llegar a oídos de personas a las que no le gusta que visibilicemos, esto es importante, que visibilicemos esta realidad, ¿verdad? Y ha incomodado a muchos sectores, especialmente aquellos que son parte incluso del crimen organizado, ¿verdad? Algunos sectores también gubernamentales, porque señalamos las ineficiencias de la justicia en nuestro país. El 80%, más del 80% de los casos que nosotros hemos detectado están en la impunidad. Y nosotros hemos señalado pues la falta de profesionalismo frente a estos casos, ¿no? Tenemos 2 sacerdotes desaparecidos, de los cuales sus carpetas de investigación están completamente cerradas. Entonces, hemos señalado de una manera contundente y fuerte la ineficacia de los sistemas de seguridad federales, estatales y municipales, ¿no? Y les hemos dicho, o sea, reconozcan que están sobrepasados, reconozcan que el crimen organizado nos ha superado. Y reconocer que nos ha superado no es malo, sino es tratar a través de ello de profesionalizarnos y de seguir caminando. Entonces, por eso hemos sido incómodos en algunos sentidos, ¿no? ¿Usted diría que esta persecución silenciosa contra la Iglesia ya el día de hoy es reconocida como tal por las autoridades o sigue siendo pues simplemente como omitida, como lo decía ahorita, ¿no? Creo que su trabajo ha influenciado a que tenga visibilidad justamente lo que pasa. ¿Ya podemos hablar de que es reconocida esta violencia, esta persecución silenciosa contra la Iglesia? Bueno,
Antes que nada, quiero aclarar, en México no existe una persecución como tal. No hay una persecución como tal, pero sí hay un hostigamiento. Ok. Y puedo decir que este hostigamiento es peor que una persecución. Porque este hostigamiento, como te dije, tiene como objetivo el desestabilizar a las comunidades para enquistar narcocultura, narcoeconomía, narcopolítica. Y hemos visto en muchísimos lugares de nuestro país, lamentablemente, en donde incluso hay migraciones, porque la gente ya no puede soportar el peso del impuesto que el crimen organizado ha puesto en esas comunidades, ¿no? Entonces, el hostigamiento es algo que nosotros hemos señalado y que ha llegado a otros niveles, no solo en el país. Nos costó mucho trabajo visibilizar este problema en el país, hasta que tuvimos una resonancia a nivel internacional, un premio nacional de periodismo, un premio también en Argentina, y también, obviamente, la colaboración que hemos tenido con el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Hace unos días estuvimos presentes con ellos trabajando en estas cuestiones de seguridad y reclutamiento. Han hecho que la voz del Centro Católico Multimedial hoy tenga mucha credibilidad. Porque la información que hemos nosotros vertido a la opinión pública, hoy nadie la puede negar. Y obviamente, pues aquí en México, pues los gobiernos, muchos gobiernos que han tratado de minimizar la situación, ya no pueden hacerlo. No han podido, porque ahí están las cifras, ahí están los testimonios, ahí están los datos y también el aval de organismos a nivel internacional que nos han dado pues también la confianza de que nosotros trabajemos y colaboremos con ellos, ¿eh? ¿Cómo ha sido, padre, este tipo de ejecuciones que han recibido los sacerdotes? ¿Sí son iguales a todos en cada uno de los estados o son de diferentes acciones, padre? Mira, es una pregunta importante porque, mira, retomo otra vez esta plática que tuve con el nuncio apostólico Franco Coppola, que en aquella vez, porque él no podía creer que asesinaran a sacerdotes por ser sacerdotes. Él pensó que asesinaban a los sacerdotes porque, pues, o eran borrachos, mujeriegos, homosexuales, pedófilos. Eso le dijeron al nuncio apostólico. O que, pues, era parte, pues, de la violencia generalizada. Pero no, hay características muy grandes y contundentes que nos señalan que detrás del asesinato del 80% de lo que nosotros hemos señalado, no dudamos de que sí hubo casos pasionales, obviamente sí los hay, ¿verdad? De un asalto común, de un sacerdote que se encuentra en fuego cruzado, ¿verdad? Y que lamentablemente encuentra ahí la muerte, sí los hay. Pero sí hay casos contundentes en donde el crimen organizado ha asesinado sacerdotes por ser sacerdotes, por su labor pastoral. Y eso es lo que nosotros hemos señalado y yo creo que es lo que ha tenido repercusión a nivel internacional. Y yo le decía al señor Coppola, porque incluso él nos dijo, señálenme un sacerdote que haya sido asesinado por ser sacerdote. Digo, señor, con gusto, y no le señalo uno, le voy a traer una lista. Es más, le voy a hacer un documental completo. Y nace Tragedias y Crisol del Sacerdocio en México, en donde le presentamos la realidad cruda de sacerdotes que han muerto porque su actividad apostólica sí ha sido incómoda para algunos sectores del crimen organizado. Pero, padre, este tema de la relación entre el narco y la religión, ¿es real o no? O sea, porque también así como dice que hay padres que han asesinado por ser padres, ¿hay otros a los que se les haya asesinado por tener una relación directa con el narcotráfico o usted no lo ha documentado como tal? Te voy a responder eso con la voz de uno de los grandes pastores que ha trabajado para pacificar el Estado, uno de los estados más violentos y que lamentablemente está dominado por el crimen organizado, Guerrero. Tremendo esta situación en Guerrero. Guerrero es un estado topado, cubierto por el crimen organizado. Monseñor Salvador Rangel, a quien hace poco quisieron asesinar, lo difamaron, ¿verdad? Diciendo que era homosexual y que se había ido a un hotel y demás. Lo quisieron asesinar.
precisamente porque él habló muchas veces de las deficiencias del Estado y de la seguridad que en Guerrero se estaban viviendo y de cómo el crimen organizado pues prácticamente es el que gobierna ese Estado. Es un narcogobierno, ¿eh? Y no te lo podemos decir, es un narcogobierno. Y él decía, nuestros sacerdotes trabajan en tierra de narcotraficantes. Tienen que trabajar con ellos. Y muchas veces tienen que atravesar y tienen que hablar con ellos. ¿Por qué? Porque van a las comunidades en donde ellos están. Entonces tienen que platicar con ellos, tienen que hablar con ellos. Ellos les piden ciertas cosas. Oiga, padre, me bendice mi estampita, me bendice esto. Los padres tienen que trabajar con ellos, ¿no? Entonces, esa es la realidad. De que hay una relación de un sacerdote con el crimen organizado, nosotros no hemos detectado. Y yo te puedo decir que nosotros en el estudio no tenemos, ¿verdad?, así ninguna información de que un sacerdote esté coludido con el crimen organizado. Trabaja en tierra de narcos y tiene que de alguna u otra manera buscar la manera de convivir. Sí, por su en esta propia situación, seguridad. por la incluso, seguridad de él y de la de la comunidad. comunidad. Y eso es difícil y es malinterpretado. El sacerdocio en México es muy característico y muy singular. Y más en los estados como Guerrero, como Michoacán, Lipas, en donde el crimen organizado dicta. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Tenemos información en algunos estados donde el crimen organizado incluso ha dicho, yo quiero este cura, yo no quiero este, quiero este. Porque pues sí, me llevo bien con él, me cae bien, me habla, el otro no le tengo confianza, ¿no? Que ellos están dictando, ¿no? Ante esta realidad, el sacerdocio mexicano tiene que buscar la forma de trabajar para llevar un evangelio a aquellas zonas en donde están tomadas por el... Es una realidad y poco entendida, ¿eh? Pues, o sea, sí entiendo la postura que ustedes señalan, y para muchos esto es incomprensible. Pues digo, andan ahí los padres, andan acá y por eso son narcos y todo demás. Sí, se puede malinterpretar, pero trabajar en tierra de narcos, solo ellos saben cómo llevar y cómo sociabilizar con ellos. Sí, padre. Y justo Boere da un contexto en donde la figura del sacerdote de pronto actualmente, padre, es desvalorizada, hasta cierto punto es caricaturizada, padre, ¿no? Lo vemos como ella lo dice en series, en donde el padre se deja corromper. Pero justamente usted, padre, como sacerdote paulino que por más de 10 años ha estado al frente de este centro católico multimedial, ¿qué ha puesto usted en balanza, padre, a su labor pastoral, pero también estas amenazas que de pronto ha recibido por tener este centro, padre, al servicio, no solamente de la sociedad, sino principalmente de la iglesia? ¿Cómo usted ha podido sortear esto, padre, durante estos años de periodismo? El sacerdocio en México se ha impactado a tal grado que, mira, cuando se ha asesinado a un sacerdote del crimen organizado, mando un mensaje. ¿Eh? Si soy capaz de matar a un cura, puedo matar a quien sea. Aguas. Sí, ciertamente ha habido una campaña de desprestigio contra el trabajo sacerdotal en México. Obviamente, el fenómeno de la pederastía, que no podemos negarlo, existe. El fenómeno de la homosexualidad, no podemos negarlo, pero existe. Y lo decimos con esta contundencia. El sacerdote es un hombre y es débil como cualquier otro, pero su trabajo es mucho más fuerte porque se entrega. Sí, hay errores, hay estos tipos de situaciones, pero yo te puedo asegurar que hay más gente buena en la iglesia que gente que ha tenido este tipo de errores. Lamentablemente por esos errores, ¿verdad?, a veces se deja de un lado el trabajo de hombres sacerdotes, ¿verdad?, que se entregan 7x24. O sea, ustedes no saben cuando un cura tiene que celebrar hasta 15 celebraciones de la misa en su parroquia, confesar, sacramentos, atender como el comedor comunitario, la despensa, Cáritas, esto, la visita del obispo, y todavía la granja con los puerquitos que tiene. O sea, es una cosa tremenda de locos.
Yo conozco sacerdotes, hermanos, que no, o sea, trabajan 7 por 24 de una manera hasta desgastarse por completo. Así. Obvio, llega alguien que pues por una desgracia, por cualquier circunstancia, pues lo agarran en la movida, lo agarran con la pareja, lo agarran con una cuestión de pederastía, porque lo hay. O sea, no podemos negar esa realidad. Pero es 1 o 2 casos y los otros miles que están en la sierra trabajando, nadie los pela. Padre, ¿qué le deja a usted, padre, llevar el evangelio todos los días? Y el evangelio es a través de las acciones, a través de la cercanía a la gente. No solamente detrás de un templo, porque la gente que a lo mejor no está evangelizada piensa que la iglesia solamente se concreta detrás de un templo y al celebrar una santa misa. Pero como pastores, usted principalmente, ¿qué le ha dejado llevar el evangelio a través del periodismo? Cuando estábamos en el Centro Católico hemos realizado 3 cortometrajes con temas sobre el perdón a través de los cortometrajes que se llaman Hermano Narco. Cuando estábamos grabando uno de estos cortometrajes, nosotros abrimos la convocatoria para que pudieran trabajar jóvenes de diferentes lugares, ¿no? Entonces, cuando tú dices que vamos a hacer cine, pues vienen un montón de chavos, ¿eh? Y sí es cierto, aquí está lleno. Y me acuerdo que llegaron varios chavos y llegó una chica. Me dio mucho risa porque aquí estamos en la Sociedad de San Pablo, en el seminario, y está el campo de fútbol. Y entonces llega la chica pasando por el campo y llega con un chorcito chiquito y un top, ¿no? Y su santa muerte, caminando así, oronda en la... Yo dije, Dios mío, me van a correr. Porque así los chavos la veían, ¿no? Porque pues estaba muy bonita la chica, ¿no? Y así toda, ¿no? Y entonces llega y me dice, vengo a buscar al encargado de esto. Y, oye, ¿qué es aquí? Le digo, aquí es un seminario, yo soy el encargado. ¿Un qué? Seminario. ¿Qué hace? No, pues aquí es para que se formen los jóvenes para ser sacerdotes. ¿Sacerdotes? ¿A poco esto es de sacerdotes? Sí, es de sacerdotes. Le digo, es más, yo soy sacerdote. ¿Usted es sacerdote? No, no es posible. Si los sacerdotes nada más están en el templo. Digo, no, también los sacerdotes hacemos esto y muchas otras cosas, ¿no? Y la chica quedó realmente encantada porque inclusive cuando terminamos de grabar, me recuerdo que pasado el tiempo llega la mamá de esta chica. Padre, lo busca una señora en la puerta. ¿Y quién es? No, que dice que es la mamá de esta chica. Ah, caray. Y voy y la señora así. Lo primero que me dijo la señora fue, ¿qué le hizo a mi hija? Digo, no, señora, yo no le hice nada. No, ¿por qué, señora? Es que está muy cambiada. Está muy cambiada. Está muy alegre, está esto, ayuda, se metió un grupo de quién sabe qué, se quitó esa muerte. O sea, eso es, yo creo que eso da muchísimo. Dices, caray, y lo que hicimos sirvió al menos para cambiar la mentalidad de una persona, ¿no? Eso es lo que nosotros nos ha mantenido, ¿no? Lo que nos ha impulsado a seguir trabajando con lo que hacemos en el Centro Católico, ¿no? Y justamente hablando del trabajo que realizan desde el Centro Católico Multimedial, cuéntenos, padre, hace rato tuvimos la dicha de que nos diera un acercamiento a los proyectos que están trabajando, que son súper padres, que hay animación. Cuéntenos de estos proyectos que van más allá de este tema de violencia y de investigación que hacen desde acá y que es una labor muy bonita. Bueno, ciertamente el Centro Católico no solo es estudios sobre criminalidad y mucho menos, es mucho más. El Centro Católico está dividido en tres grandes bloques, ¿no? El área editorial, el área periodística, como ya hemos hablado, de investigación, el área de formación. Como ya platicábamos, queremos formar jóvenes comunicadores que generen comunicación. Y el área editorial, en donde hemos producido algunos cortometrajes, como los que te señalaba de Hermano Narco, y ahora también estamos incursionando en la animación. Hemos hecho ya algunos cortometrajes de animación de personajes, ya sea históricos, como San Ignacio de Loyola,
Estamos ahorita haciendo un cortometraje de la vida de Ignacio de Loyola en animación, y estamos ahorita realizando de un personaje bíblico que se llama Jonás, el de la ballenita. Estamos haciendo con la técnica famosa del stop motion, con muñequitos de plastilina y todo este tipo de cosas. Es un trabajal tremendo, y esos son los proyectos que nosotros estamos realizando, porque creo yo que también el acercarnos a la gente a través de este tipo de instrumentos y de materiales nos abre la posibilidad de llevar una palabra a los jóvenes, ¿no? Entonces, inclusive los folletos o los libros que hemos hecho, estamos utilizando ya lo que es códigos QR, dinámicas digitales, y el día de mañana obviamente ya lo que es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, completamente modernizado el centro. Tenemos que entrarle a eso, ¿no? Entonces, estamos ahorita creando una inteligencia artificial que pueda hablar y que pueda decir ciertas cosas de los temas, de los personajes bíblicos, ¿no? Ahí vamos despacito, pero como dicen por ahí, piano, piano, se arriba lontano. Ya llevamos 5 producciones de este tipo. Padre, finalmente, para usted, ¿qué ha marcado la comunicación y sobre todo el haber tenido la presencia de Dios en su vida? ¿Qué ha marcado? ¿Qué ha marcado su vida? Ay, Dios santo. Pues yo creo que mucho, ¿no? Todo. Estamos aquí precisamente por eso. O sea, hay veces que dices, ay, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué tanto recurso gastado en otras cosas? ¿Y qué vamos a obtener? Pero cuando te das cuenta de que esto está llegando a los corazones de quien menos te imaginas. Lo hemos visto, o sea, con lo que hemos hecho, hemos abierto las puertas de la Secretaría de Estado del Gobierno de Estados Unidos, imagínate tú. Abrimos la puerta de los periodistas en México y nos dan un galardón. Abrimos las puertas de gente en Argentina que reconoce el trabajo que hemos hecho como algo importante. En Europa visibilizan el trabajo y nos hacen todo un reporte. Entonces, lo que me deja es que ojalá haya más gente que siga esto, ¿no? O sea, yo le decía un día a algunos periodistas y a algunos compañeros propios de la iglesia, yo me gané un premio nacional de periodismo, pero no me hago así grande, no. Yo quiero, y lo presumo, ¿por qué? Porque quiero que haya más periodistas católicos que tengan un premio nacional de periodista. O sea, que saquen, óigalo bien, un trabajo profesional, que transforme. O sea, no podemos tener ya una comunicación de casita, trabajos mediocres, así de medias tintas y demás. No, o sea, no podemos tener periodiquitos de parroquia que no digan nada, o sea, que nada más señalen, pues que la comunión de fulanito y tal. No, tenemos que crear comunicación. ¿Algo más que quiera agregar, padre? No, pues muchas gracias, al contrario, seguimos trabajando, impulsando pues la comunicación a través de los medios de comunicación, como lo dijo nuestro gran fundador, el padre Santiago Alberione. Muchísimas gracias, padre, por compartirnos toda esta labor tan importante que están realizando. Muchas felicidades por su trabajo. En verdad que es un trabajo de gran impacto que nos ayuda a construir una buena sociedad, más allá de la religión. Eso me queda claro. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por escuchar este episodio de Mexicanos Enough. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este episodio. Eso nos ayuda para seguir creando contenido de impacto. Recuerda que un porcentaje de lo recaudado será destinado a apoyar organizaciones que trabajan todos los días por un México más justo y solidario. Tu apoyo hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad y ayudarnos a transformar vidas. Mexicanos Enough.